Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 8, donde dice: Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distanciaba de tierra sino como 200 codos. Dice que los otros discípulos que estaban en la barca la trajeron a tierra y ellos arribaron con ella. No, abandonaron la responsabilidad de traer todo a tierra, ya que realmente no distanciaba mucho de la orilla. Y Juan dice que había un espacio de unos 200 codos. Y teniendo en cuenta que el codo griego equivalía a unos 45 centímetros, la barca estaba, cuando Pedro saltó al mar, desde ella a unos 90 metros. Con ellos vino también, arrastrándola a la red llena de peces. Era el regalo de la gracia que el Señor hacía a quienes trabajando toda la noche no habían pescado absolutamente nada. Y cada uno de los que habían salido a pescar y que ahora regresaban a tierra era diferente, ya que los caracteres distintos y la misión, aunque la misma, se haría por cada uno en diferentes maneras. Pero cabe también de destacar una sencilla aplicación, cuando dice que primeramente estaban todos unidos. No se puede pensar que una obra que progrese, ni en una misión de extensión del reino que prospere, sin la unidad real de todos los creyentes comprometidos en ella. Por esta unidad de la Iglesia, no solo posicional, sino también experimentar, oraba el Señor. Ya que Pedro había dicho que iba a pescar y enseguida los compañeros del ministerio le siguieron. Esa es la primera necesidad que deberíamos sentir. Además, nótese que también los dones son distintos en orientación y en número. Pero, sin embargo, todos son necesarios. Y además, no hubo distinción entre ellos en el encuentro con Jesús, ya que los que aparentemente tenían un mayor liderazgo, como los que si apenas se han nombrado en el Nuevo Testamento, tenían un lugar junto al Señor para estar con Él. Y Jesús acepta a todos para el servicio y la edificación de la Iglesia. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Los grandes milagros ocultan de la vista a los más pequeños, como en este caso, en donde la atención del lector se centra en la pesca prodigiosa que tuvo lugar siguiendo las instrucciones de Jesús. Pero hay otro milagro, no menos sorprendente. Nótese que el Creador había puesto brasas en la playa, tal vez sobre alguna piedra del entorno, y sobre ellas un pescado, producto de su omnipotencia, y un pan. Y nótese que posiblemente el pan fuese suficiente para todos. Lo que no cabe duda es que el poder de Jesús llegaría para las necesidades del desayuno de todos ellos. Allí,
estaba el milagro no menos sorprendente. Todavía, el milagro se completa más adelante en el versículo 13, a lo que debemos de prestar también atención. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. La instrucción del Señor no tenía que ver con buscar provisión para que los discípulos pudiesen comer, ya que tal vez quería hacerle notar la dimensión del milagro hecho, o incluso, como la enseñanza de la parábola, que escogiesen lo bueno y grandes y desechasen los pequeños, como así enseña en Mateo capítulo 13 y los versículos 47 al 48, donde dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una res, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Por tanto, no es posible determinar por qué causa Jesús le mandó traer los peces, de modo que cualquier propuesta no deja de ser mera especulación personal, ya que es suficiente con apreciar este aspecto del relato salido del recuerdo de un testigo presencial, como era en este caso Juan. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Nótese que de nuevo Pedro toma la iniciativa. Jesús mandó traer los peces y él subió a la barca para traer la red que todavía los contenía. No había hecho nada con ella, ya que simplemente llegaron a tierra y desembarcaron para estar con Jesús. Y hasta es posible que otros discípulos le acompañaran porque era pesada, para ayudarle a transportarla hasta donde estaba el Señor. Tal vez tomó la iniciativa en regresar a la barca para sacar la red cargada, porque seguramente que la barca era suya, con la que había antes determinado salir a pescar, como así señala el versículo 3. Por tanto, no cabe duda que la responsabilidad de los líderes en la Iglesia consiste en dar ejemplo, asumiendo primero el compromiso de servir delante de todos, y no que le sirvan a él. Eso ocurrió en los muchos ejemplos bíblicos, como fue el caso, por ejemplo, de Nehemías en el Antiguo Testamento. Pero también se requiere esto mismo, a lo que conducen las congregaciones en el Nuevo Testamento, como manda el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, que se muestren como ejemplo. Nótese, la primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 12 dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. También se manda que en todo lo que se requiere diligencia no seamos perezosos. Romanos, capítulo 12 y versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y volviendo al relato, notamos que la red tuvo que ser arrastrada para traerla hasta el Señor, ya que estaba llena de grandes peces. Nótese, Dios no es mezquino, sino dadivoso. No da poco, sino más abundantemente de lo que le pedimos. Nótese que, además de grandes, también dice que los peces eran muchos. Y Juan da el número de ellos, 153. Por otro lado,
se ha procurado buscar significado al número haciendo diversas propuestas, ya que algunos han sugerido que en aquel tiempo se había catalogado ese número de diferentes peces, lo que supondría aplicar lo que el Evangelio no hace distinción de personas y que alcanza a todos los hombres en cualquier lugar y de cualquier condición. Pero también lo mismo ocurre con otras, como que ese era el número de las provincias del Imperio Romano, de manera que significaría que el Evangelio iba a alcanzar a todos los lugares de aquel entonces. Pero tengas en cuenta que todos estos significados místicos o alegóricos no tienen más que un mero interés aplicativo de este texto, ya que mucho mejor será considerarlo como lo que es, el informe de un testigo ocular sobre un hecho que ha precedido. El último dato que aporta Juan, como un pescador con experiencia, es que, a pesar del peso, la res no se había rasgado. Esto es también parte del milagro, ya que no se rompió porque el poder del Señor resucitado no lo había permitido. Y así ocurre también con la proyección de la Iglesia y sobre todo con la evangelización. Los recursos humanos, la red que se usa para alcanzar a los perdidos, podría fácilmente romperse con los muchos que creen. Pero sin embargo, como ese es el mandato de Jesús, no se romperá. Nótese lo que dice en Marcos, capítulo 16 y versículo 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que establece la misión cuida de que los instrumentos aparentemente pobres y débiles cumplan la misión para lo que se usan. La gloria de la pesca, en sentido de evangelización, no es del instrumento, sino que es del Señor. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: les dijo Jesús: venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Nótese que el Señor le invita a desayunar. La expresión en el texto griego es muy elocuente. Vamos, desayunad. Es natural que la presencia del resucitado causase un profundo respeto en todos ellos y que tal vez los mantuviese un tanto distantes de él. Pero Jesús los trata como amigos que ha invitado a desayunar con él en su casa. Y téngase en cuenta que será siempre de ese modo, ya que el Señor ha provisto de todo lo necesario para hacernos sentir su compañía en cualquier circunstancia y en cualquier situación. En todo momento, nos invita el Señor a acercarnos a Él, que está en el trono de la gracia, para encontrar el socorro oportuno en nuestras necesidades. Nada, ni nadie puede separarnos de su amor y de su compañía, ya que la promesa es cierta, incluso en la angustia. El Salmo 91 y versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Como ya he compartido anteriormente, el aspecto del Señor sería distinto al que le había sido propio durante el ministerio. Pero sin embargo, ninguno osaba preguntarle quién era, porque todos sabían que era el Señor. Tal vez el recuerdo de los fracasos personales de ellos en el último tiempo estuviesen gravitando sobre sus corazones, ya que todos ellos le habían abandonado y lo dejaron solo, a pesar de sus promesas de lealtad y fidelidad. Pero sin embargo, Él no los rechaza, ya que los invita a su compañía
y a participar de su comunión y de su amistad. El Señor es gracia y es misericordia. Pensar en un Jesús que busca al creyente caído para sancionarle y ejercer sobre él una disciplina firme y dolorosa es desconocer totalmente la gracia del Señor. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Llegado el momento, el milagro prosigue todavía, ya que Jesús se acercó para tomar los alimentos que había puesto antes, el pan y el pescado que estaba sobre las brasas. Como ya se ha considerado, todo es provisión del Creador. El fuego es creación suya, lo mismo que el trigo para el pan y el pez para dar de comer a los discípulos. Ahora bien, algunos sugieren que lo de los peces que habían pescado hicieron una selección y los asaron al fuego para que sirviesen de comida en aquel momento. Pero sin embargo, cuando se mira el texto griego se aprecia que la referencia tanto al pan como al pescado está en singular y van precedidos del correspondiente artículo. Luego no fueron varios panes, sino uno solo, y no fueron algunos peces, sino un pez. Así pues, la construcción de la frase es semejante a la que aparece en las dos multiplicaciones de los panes y de los peces. Fue suficiente para Jesús con distribuir del pan que él hizo y del pez que había puesto sobre las brasas, para que milagrosamente sirviesen para alimentar a los discípulos que estaban con él. Por otro lado, hay creyentes que no comen carne, ya que argumentan que en Edén no se comía carne. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este texto? Que Jesús le dio de comer pan, pero también le dio de comer pescado a los discípulos, y también suelen argumentar y decir que no es bueno el comer carne. Bueno, entonces, ¿cómo es que el Señor le mandó que celebrasen la fiesta recordatoria en cuanto a la salida de Egipto del Cordero Pascual? Así pues, si el Señor les dio de comer carne, en este caso peces, a los discípulos, ¿por qué ahora decimos que es malo cuando es todo lo contrario? Es importante recordar bien esto al leer el texto y también de analizarlo. Jesús no le dio lo que ellos habían conseguido, aunque sin duda, como todas las cosas del Señor, Él se la dio por su gracia y por el poder divino. El Señor les dio lo que Él mismo había preparado para el desayuno, multiplicándolo milagrosamente, para que un pan y un pez fuesen suficientes para todos aquellos hombres. También nótese cómo la intención de Juan es transmitir aquí la misma palabra del relato de la pesca milagrosa en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 11. Y con ella, el mismo aspecto sobrenatural de la acción del Señor Jesús. No hay referencia en el texto a si Jesús comió con ellos o no. Pero sin duda, nótese que el cuerpo de resurrección no necesitaba de la comida física como los nuestros necesitan. Pero siendo un cuerpo, no hay dificultad para entender que muy bien pudo haber participado con ellos de aquel desayuno en la ribera del mar de Galilea, como había hecho también con los discípulos de Emaús, como así señala Lucas capítulo 24 y los versículos 41 al 43. Por tanto, el comer con ellos habría servido también de prueba que Jesús no era un espíritu que se materializaba, sino un hombre que había sido revestido de inmortalidad. Los apóstoles, que habían estado en esa mañana con el Señor,
testifican que habían comido y bebido con él después de la resurrección, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y el versículo 41, donde dice: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Jesús tiene por tanto provisión abundante para todas las necesidades de sus hijos. Nótese, con un pan y un pez proveyó la primera comida del día a todos aquellos que estaban con él en la playa. No lo hace para que admirasen su provisión y nos asombremos de la abundancia de ella, sino para que veamos a él como el Señor, es decir, como que él es Dios. Por tanto, todo lo que hace cada día por nosotros debiera servir de atractivo para que digamos en la intimidad de nuestra alma: es el Señor. Solo cuando lo consideramos así, experimentaremos la victoria permanente en Él. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Como en el caso de los milagros, señala en este Evangelio la tercera aparición a los discípulos. No sigue un orden cronológico y limitativo. Es la tercera manifestación de Jesús resucitado que Juan menciona en el relato. Téngase en cuenta que la primera es la del mismo día de la resurrección, como señala Juan capítulo 20 y los versículos 19 al 23. La segunda, 8 días después de la primera, como dice Juan capítulo 20 y los versículos 24 al 29. Y la tercera, por supuesto, en esta ocasión. El hecho de que Juan se refiera a 3 ocasiones expresa la firmeza del hecho, ya que con 3 repeticiones se formula el superlativo en hebreo. Otra observación interesante es que Juan dice que es la tercera vez. Algunos de los discípulos perdieron de verlo en la primera, pero Jesús le dio 2 ocasiones más. Aplicándolo a cada uno de nosotros, el Señor nos dice también es la tercera vez. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿hemos sacado nosotros provecho de las veces anteriores? Nuestra responsabilidad es una responsabilidad grande, porque puede que no tengamos otra oportunidad para ver la gloria del Señor. Él se manifiesta a nosotros para que le admiremos, para que le conozcamos, para que le sigamos en el camino que ha marcado para nuestra vida. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Sigue relatando este texto que después de haber desayunado, Jesús inicia un diálogo con Pedro, delante de todos los discípulos. Y Pedro, conforme al relato de Juan, había visto ya 3 veces al Señor resucitado, pero en ninguna de las otras 2 se habla de algo como lo que ocurre en esta tercera ocasión. No cabe duda que Pedro, a pesar de la promesa hecha a Jesús de dar su vida por él y de no negarle, había hecho todo lo contrario. Le había negado delante de todos, en la noche en que fue llevado a casa de Anás y de Caifás. Le había minusvalorado al dejar de llamarle Señor o Maestro y referirse a él como ese hombre. Había mentido afirmando que no le conocía, lo que suponía una gravísima negación, y además había jurado falsamente
para dar fuerza a su negación. Es cierto también que Pedro había llorado amargamente por esa acción, y esto hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta. Pero sin embargo, nótese que ahora recibe al Señor. Una pregunta sumamente comprometedora le hace. En la última cena, Pedro afirmaba que aunque todo le abandonase, él no lo haría. Pero ahora Jesús le pregunta si lo ama más que todos aquellos. No había ningún tipo de reprensión por lo que había hecho, ni tampoco había demanda alguna de fidelidad para el futuro, ni exigencia de confesión ante los demás, ya que simplemente Jesús pide a Pedro una declaración de su amor personal hacia él. La pregunta es admirable cuando le dice: ¿me amas? Pedro debió quedar sumamente sorprendido. Tenía que responder delante de todos que él amaba al Señor más que ellos. Téngase en cuenta que el amor al que se refiere Jesús lo expresaba mediante el verbo que denota un amor desinteresado y general, el amor con que Dios ama incluso a los perdidos. Jesús confronta a Pedro con la confianza personal del pasado. Él había dicho que aunque todos se escandalizasen de Jesús, él no lo haría. Mateo, capítulo 26, versículo 33 dice: respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dijo también que, aunque todos sufrieren tropiezo, él no. Marcos, capítulo 14, versículo 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Es necesario apreciar que Jesús está haciendo reflexionar aquí a Pedro sobre la debilidad de sus fuerzas humanas. El apóstol va a responder a la pregunta. No se atreve a afirmar que pueda amar al Señor más que todos los otros, pero sin embargo él sabe que lo ama profundamente. El sí de Pedro no es condicional, ya que usa un adverbio de afirmación enfática, como si dijese sí, sin duda, con toda certeza. Por tanto, no estaba seguro de la dimensión del amor que profesaba al Señor, pero estaba seguro de que lo amaba realmente. No puede demostrarlo, pero por esa razón apela al conocimiento sobrenatural de Jesús para decirle: tú sabes que te amo. Y es verdad que no usa el verbo amor absoluto, sino que responde con el amor que comprende emociones personales y que se usa para referirse al amor a la familia, a los amigos, a los íntimos. Por otro lado, algunos consideran este amor como un amor de menor nivel, pero realmente la distinción entre ambos está en que el amor filia es impulsado por afecto y emociones anímicas hacia aquellos que tienen interés para el que ama. Por tanto, no es una mala respuesta o una contestación dudosa, ya que es sincera y expresa el amor hacia quien es todo para Pedro. Y Pedro amaba realmente a Jesús. Por tanto, era una confesión humilde, no altiva, confiando en sus propias fuerzas, sino expresándole sentimientos y afectos personales. Pedro devuelve la pregunta a Jesús para responder conforme a la realidad de que él, en su omnisciencia, conoce. A la respuesta de Pedro siguen las palabras de Jesús: si realmente me amas, apacienta mis corderos. El Señor había hablado de la iglesia, como de sus ovejas, por quien él daba su vida, pero los corderos son dentro del rebaño,
animales delicados que necesitan la supervisión y conducción especial del pastor. Así también los creyentes, ya que cuando una persona cree, ha pasado a ser oveja del rebaño de Cristo, pero estos niños recién nacidos necesitan dos cosas esenciales: afecto y cuidado. Y Jesús encarga a Pedro que cuide de pastorear sus corderos. Es como si le dijese: no son tuyos, sino míos, te los encargo, cuida de ellos. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, dice la palabra de Dios que Judas traicionó a Jesús, entregándole a los miembros del Sanedrín para que fuese juzgado a muerte. En Judas, pese a lo que hizo, no hubo en él ningún signo de arrepentimiento, sino de remordimiento. Pedro, por otro lado, negó al Señor 3 veces, pero cuando se dio cuenta que le había fallado a Jesús, dice la palabra de Dios que lloró amargamente y además se arrepintió. Amigo y amiga oyente, esta es la gran diferencia. Hay quienes sienten remordimiento por ser una persona pecadora, pero el remordimiento no salva absolutamente a nadie. Pero sin embargo, sentir arrepentimiento, es decir, dolor por lo que se ha hecho y no volverlo a hacer, por ser una persona pecadora, esto, delante de Cristo, produce salvación y vida eterna, cuando la persona está dispuesta a arrepentirse de sus pecados. Es por eso que, amigo y amiga oyente, yo te invito ahora a que tú ores conmigo una oración de arrepentimiento para recibir a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, he hecho muchas cosas malas. He sentido remordimiento muchas veces por haberla hecho. Otras veces he pensado que no volvería a hacerlas, pero he vuelto a hacerlas. En esta hora, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todos ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.